Es inevitable. Llegará un momento donde la realidad será tan dura que querrás apartar la mirada de ella. Con mi padre muerto y mi madre enferma, ¿qué puedo hacer? Capítulo 1. La llegada. La ciudad laberinto de Rappan era única en su clase. Rappan yacía en medio de un vasto desierto, atrapado dentro de una peculiar y enorme jaula blanca. Una persona curiosa que se acercara descubriría que esta jaula en realidad estaba formada por huesos, aquellos de un behemoth muerto hace mucho tiempo. Solo las costillas eran lo suficientemente grandes para albergar toda la ciudad. En cierto momento, la ciudad no habría sido más que un pequeño oasis. Los restos del behemoth lo habrían transformado y ahora estaba rodeada por un número impresionante de laberintos, convirtiéndola en un destino atractivo para innumerosos aventureros. Gracias a la llegada de aventureros de todo el mundo buscando ganar una fortuna, la ciudad se había convertido en un escenario donde ocurriría tantos finales felices como trágicos. Esta ciudad, envuelta en un caos constante, actualmente es una de las ciudades más grandes y prominentes del continente Begarit. Extracto de Viajando por el Mundo, por el aventurero Bloody Kant. Tenía un vago recuerdo de la información. Dentro de Viajando por el Mundo, Rappan era una ciudad grande y de color café, establecida en medio de sus característicos 12 pilares blancos con edificios hechos de barro y materiales obtenidos de las bestias de la región. Yo había visto muchas ciudades en la misma estética en el continente demoníaco. Dicho eso, este lugar era inesperadamente verde. Tal vez gracias al oasis junto a los pilares de hueso. Incluso desde lejos podía ver una línea de lo que parecían ser palmeras, y el ambiente también era único. Había algo como un olor crudo en el aire, no muy diferente a los concurridos mercados de esclavos. ¿Sorprendido? Esos pilares en realidad son costillas de un behemoth. Nosotros todavía estábamos caminando juntos mientras yo observaba el área cuando Galvan me habló de forma presumida. Gracias a la actual formación de nuestro grupo, yo últimamente había estado hablando mucho con él. Al hombre le gustaba presumir. Sus historias siempre eran increíbles y autocomplacientes, con una veracidad cuestionable, pero fáciles de disfrutar si pasabas por alto esto. Cuando el gran héroe, el dios del norte, Kalmant, de la segunda generación, visitó esta tierra, él y sus compañeros derrotaron a un behemoth que estaba fuera de control en el desierto. Ellos se comieron algo de su carne y dejaron que el resto se pudriera, terminando en lo que ves ahora, huesos que se rehúsan a desaparecer, el vivo testamento del paso del tiempo. Vaya, entonces esta tierra tenía una conexión con el dios del norte Kalman, ¿eh? Yo conocí algunas de las historias acerca de él, pero nunca escuché nada acerca de haber asesinado a un behemoth. Había visto un behemoth mientras viajábamos, pero había sido demasiado grande como para siquiera considerar enfrentarlo. Tendrías que estar demente para siquiera intentarlo. Me había preguntado cómo lo había logrado, pero bueno, el dios del norte aparentemente
había derrotado a un rey demonio inmortal y un enorme dragón. Así que tal vez tenía el pasatiempo de derrotar monstruos con enormes cantidades de vida. Las hormigas estuvieron dentro de los numerosos monstruos que se comieron la carne del Behemoth muerto y son la causa de los numerosos laberintos de la ciudad. Cuando monstruos devoraron a otros monstruos que son más fuertes que ellos, dan nacimiento a poderosas descendencias. Estas hormigas mutantes cavaron innumerables nidos y todos ellos se convirtieron en los laberintos que ves ahora. Ya veo. Cuando el Behemoth murió, los insectos se lo comieron. Después comenzaron a reproducirse y crear nidos. Con el paso del tiempo, esos insectos comenzaron a morir. Los nidos comenzaron a mutar y así nacieron los laberintos. Entonces, así fue como sucedió. Fue lo que pensé en ese entonces. Aunque la parte de comer monstruos poderosos y dar a luz descendencias poderosas, eso tenía que ser folclore, no más creíble que las historias de comer la carne de sirena te daría inmortalidad. Si fuera cierto, entonces las personas del continente demoníaco, quienes consumían carne de monstruo diariamente, deberían haber sido mucho más fuertes de lo que eran. Los monstruos podrían ser una excepción especial a la regla, pero yo no lo creía. Esperen, de hecho, ¿acaso eso no explicaba cómo habían nacido los escaños más altos de personas poderosas como Badigad y Kishirika? Los propios monstruos solo eran versiones mutadas de los animales normales. ¿Tendría algo de sentido si las personas también pudieran dar a luz tales mutantes? Mierda. Yo también había comido mucha carne de monstruo. ¿Qué tal si mi hijo con Sylphid nacía y repentinamente declaraba: yo soy el emperador del mundo demoníaco? Podría encontrar cierta afinidad con las aves que engolosinaban sus huevos solo para descubrir la descendencia de Cuckoo entre ellos. Los aventureros y comerciantes de todo el mundo se reúnen aquí. Galvan continúa con su monólogo. Los objetos mágicos eran extraídos en masa. Los implementos mágicos y armaduras volaban de las estanterías, sin importar cuántos cristales mágicos, o también eran conocidos como piedras mágicas o cristales imbuidos mágicamente tuvieran, nunca era suficiente. Siempre y cuando tu reserva fuera una cierta calidad, podrías estar seguro que se vendería a buenos precios. Esta era la tierra donde los sueños de los comerciantes se volvían realidad. No obstante, llegar aquí requería cierto conocimiento de cómo atravesar el desierto, dentro de muchas cosas más. Solo un grupo selecto podía hacerlo regularmente. El resto, estoy seguro que encontraría más seguro y beneficioso ir a comerciar al continente central. Por otro lado, un pez en una pequeña pecera no sabía nada del océano. Galvan parecía estar bastante ebrio de su propio narcisismo, así que no iba a arruinar su diversión. La economía solo funcionaba gracias a los comerciantes como él. Nos despedimos de Galvan después de llegar a Rappan. Su grupo aparentemente iba a colocar su tienda al borde de la ciudad. Nuestro tiempo juntos había sido corto, pero yo había aprendido muchas cosas de su grupo y ellos nos habían cuidado. Gracias por todo. Lo mismo digo. Si alguna vez necesitan algo, solo díganlo. Fue una despedida rápida. Mantuve mis despedidas al mínimo. Simplemente hice una simple y cordial reverencia hacia Valibandom y Carmelita. Las cosas habían sido un poco tensas al final,
pero esperaba que no hubiera rencor entre nosotros. Ahora teníamos que buscar a Guis o a Paul. Yo ciertamente esperaba que ellos estuvieran aquí, ya que habíamos venido lo antes posible. Todavía quedaba algo de tiempo hasta la puesta del sol, y normalmente nosotros primero iríamos a buscar una posada. Pero tal vez, en cambio, deberíamos priorizar la búsqueda de ellos dos. ¿Qué hacemos ahora? Fue lo que le pregunté a Elinalais. Excelente pregunta. Dijo Elinalais. Esta ciudad es lo suficientemente grande como para tener su propio gremio de aventureros. Así que primero vayamos ahí. Entiendo. Yo habría preferido ir primero a dejar nuestro equipaje, pero bueno, también esto se dividía. De todas formas, yo habría querido quedarme en la misma posada que Guis y Paul, de ser posible. Cuando preguntamos acerca de la ubicación del gremio, fuimos dirigidos al centro de la ciudad. La ubicación usual es para tales lugares. Las personas caminando en las calles eran principalmente comerciantes. La mayoría usaban la misma vestimenta que Galvan, un turbante y una tela simple, que estaban envueltas alrededor de todo su cuerpo, y largas barbas. Ellos caminaban por calles, jalando camellos a su lado y extendiendo sus bienes para venderlos a un lado del camino. Muchos estaban tan cubiertos que nada de su piel era visible. Dentro de estos peculiares individuos había uno en particular que tenía un traje como si hubiese salido de Aladino. Su tienda era una general que vendía lámparas de metal y pocillos con curiosos patrones grabados en ellos. Todo se veía muy arábico. Apuesto que si tocabas una flauta, una serpiente roja sacaría su cabeza de un recipiente para dar un vistazo. Mientras nos acercábamos al gremio de aventureros, vi un gran número de personas vestidas con ropa muy de aventurero. Tenía que haber muchas personas en esta área que eran originarios del continente central. Todos tenían rostros que evidenciaban sus batallas. Probablemente eran aventureros de rango S, especializados en la exploración de laberintos. La mayoría usaba ropa bastante ligera. Era peligroso salir hacia la abrasadora luz del sol sin ropa adecuada para proteger tu piel, pero probablemente estaba bien siempre y cuando no lo hicieran durante periodos prolongados. El edificio del gremio de aventureros estaba tallado a partir de una roca enorme, muy probablemente a través de la magia. Pude notar inmediatamente debido a que se parecía a algo que yo había hecho, aunque la complejidad de su construcción sobrepasaba mis capacidades. Había un exquisito relieve tallado en la entrada y el interior, una vez que entrabas, estaba lo suficientemente bien ventilado como para sentirse fresco. La vibra dentro del gremio era la misma que el resto de la ciudad, pero al ser la clase de ciudad que era, no había aventureros novatos a la vista. Todos se veían fuertes. Aquellos que llamaron particularmente mi atención tenían rostros y cuerpos con cicatrices. Todos ellos parecían tener un pasado accidentado, aunque yo había vivido una vida acomodada, claros de cicatrices, rayas ni manchas. Bien, concentrémonos por preguntar por Paul y por Guis. Eso fue lo que dijo Elinalais. Y suena bien. Estuve completamente de acuerdo. Estoy seguro de que encontraremos algo si preguntamos. Guis ya debería de tener una red de información aquí. Así que estoy segura de que él entenderá si vamos por ahí mencionando su nombre. Tal parece que no será necesario. Seguí la mirada de Elinalais para encontrar un hombre con cara de mono en la esquina del gremio.
Él estaba en una conversación seria con un hombre bestia, usuario de una espada. Vamos, por favor, suplicó Giz. Vamos, tú también, se lo debes, lo sé. Estás pidiendo algo imposible. No, no puedes hacerlo, solo esta vez. Esta es una carrera contra el tiempo. Ya habría pasado un mes, ¿no? Ella ya estaría muerta. No. Sacudió su cabeza Giz. No es posible. Incluso si lo está, al menos tenemos que ir a comprobarlo. Encontrar sus restos. Vamos, te lo pido. Yo mismo he visto tus habilidades. Es por eso que estoy aquí. Si es lo que quieres, incluso te pagaré el doble. Él tenía una mirada de desesperación en su rostro. Nunca imaginé que la pequeña comadreja pudiera poner ese tono de cara. Lo siento, pero prueba con alguien más. No tengo ganas de morir. Giz trató de persuadir al hombre por un tiempo, pero al final el hombre bestia sacudió su cabeza y Giz chasqueó su lengua lo suficientemente fuerte como para que nosotros pudiéramos oírlo desde donde estábamos de pie. Eres un cobarde. No puedo creer que te hagas llamar aventurero con esa actitud. Sí, di todo lo que quieras. El hombre salió caminando por la puerta sin mirar atrás. Era inusual ver a Giz insultar a alguien. No, a decir verdad, yo ni siquiera sabía tanto acerca de él. Aunque el Giz que yo había encontrado en el pasado había sido uno más relajado, y eso era decir mucho. Él de verdad se ve muy arrinconado. Vaya, aunque así suele estar siempre. Fue lo que dijo el Inalais. ¿De verdad? Yo tengo una impresión diferente de él. Él debe haber estado tratando de verse más maduro frente a ti. Oye, Giz. Giz giró su cabeza por los alrededores buscando. Sus ojos se abrieron completamente cuando nos vio y después se aproximó a nosotros. Ah, hola, pero sí es el Inalais. Lamento haberte hecho esperar, dijo ella. Giz dejó salir una risa vacía. Para nada, llegaste aquí más rápido de lo que creí. Él sonrió de oreja a oreja mientras le daba una palmadita en el hombro. De hecho, ¿cómo diablos llegaste aquí tan rápido? Solo ha pasado 6 meses desde que envié esa carta. Ah, no la has leído, ¿eh? Probablemente no llegó a ti si estabas viajando. Hablaremos de eso más tarde. ¿Cuál es la situación de Zenith? Fue lo que preguntó el Inalais. Su rostro se nubló. Nada bien. Te envié esta carta porque supuse que sería algo que tomaría mucho tiempo. Para ser honesto, bueno, podemos hablar de eso más tarde. Aparentemente las cosas no habían ido bien, pero nosotros ya habíamos anticipado eso. Mi esperanza exageradamente optimista de que hubiera resuelto todo para nuestra llegada rápidamente había estado de manera equivocada. Por el momento, intervine yo. ¿Podrías, por favor, guiarnos hacia donde está mi padre? Los ojos de Giz se abrieron de golpe cuando me miró. Luego comenzó a rascarse la parte superior de sus labios. Ah, hola jefe. Eres tú, ¿no? ¿No es así, jefe? Has crecido mucho. Y usted no parece haber cambiado en nada, ¿verdad, Giz? Cielos, ya es suficiente. Eso me da escalofrío. Solo llámame novato como solías hacerlo. Ah, esta conversación me trae recuerdos. Vaya, ustedes son cercanos, comentó el Inalais. Al escuchar eso, Giz sonrió. Bueno, compartimos celda. Juntos, ¿no, jefe? En efecto, dije,
De seguro, esto me trae recuerdos. Ah, la nostalgia. El tiempo que pasé completamente desnudo dentro de una celda en la iglesia de la tribu Doldia. Fue después de que crucé el mar desde el continente demoníaco hasta el continente de Milis. Había terminado involucrado en un accidente de secuestro y me habían llevado a su aldea. Dentro de los Doldia, aquellos que enfrentaban crímenes serios eran despojados de su ropa y arrojados dentro de una celda. Yo había recibido el mismo trato en base a que supuestamente había secuestrado a la bestia sagrada y tratando de cometer actos sexuales con ella. Por supuesto, todas esas acusaciones eran falsas. ¿Quién demonios trataría de cometer actos sexuales con un cachorro? En fin, fue en ese entonces que conocí a Giz. Su crimen era uno menor, provocado por su propia codicia. Él había sido un estafador bastante estúpido. Suficiente, pero los llevaré con Paul, dijo Giz, dejando salir otra sonrisa vacía mientras salíamos del gremio. Paul se estaba alojando en una posada en un rincón de la ciudad. El edificio estaba hecho de barro y de piedra y estaba enfocado en los aventureros de Rango Bay. Al menos a partir de los estándares del continente demoníaco, no era ni un lujo ni se estaba desmoronando. Una vez que llegamos a la entrada, Giz nos dijo: escuchen bien, Paul está bastante delicado ahora mismo, así que, Elena Nice, sé que tienes mucho que decir, pero solo guárdatelo. No prometo decir nada, respondió ella sacudiendo su cabeza. Giz dejó salir una sonrisa forzada y se encogió los hombros, dejándolo hasta ahí. Aunque así estábamos hablando de Elena Nice, ella no iba a volverse hostil y agresiva de pronto. Tú también, jefe, no comiences una pelea como la última vez. ¿Entiendes? Estoy seguro de que quieres mucho que decir, pero solo trata de no culparlo demasiado, ¿bien? Tenía que ser bastante malo para que Giz hubiera sido precavido todo este tiempo. Además, yo ya había visto a Paul cuando estaba en su momento más débil y huyendo de sus problemas. Solo tenía que prepararme mentalmente para algo similar. Aunque su apariencia pudiera sugerir otra cosa, Paul no era el más fuerte mentalmente. Si algo malo ocurriría, él se hundiría en la depresión inmediatamente. No iría tan lejos como para llamarlo un fracasado emocionalmente, pero él no tenía resiliencia para manejar imprevistos importantes. Supongo que Paul regresaría a ser tan seguro de sí mismo como había sido en la aldea buena una vez que encontremos a Zenith. Pero quién sabe, este era un paso esencial. Necesitaba tener la mente lo suficientemente abierta para que las personas me llamen Rudius el Iluminado. Bien, entremos, dijo Giz y entramos. No había puerta, solo era una cortina que separaba el interior del exterior. El primer piso de la posada, básicamente, era como todas las otras que había visto, con mesas para que las personas comieran. Los materiales para construir dichas mesas eran diferentes, como también su distribución. Pero aparte de eso, era igual. Reconocí a Paul de inmediato. Su parte superior estaba tendida sobre una mesa. Alguien jadeó en voz baja. Era Lilia, de pie justo detrás de Paul. Incluso en este continente, ella todavía estaba usando su uniforme de sirvienta. Su cabello atado usualmente estaba un poco despeinado y su rostro mostraba evidencias de cansancio. Aún así, su rostro se iluminó cuando nuestros ojos se encontraron. Lilia hizo una reverencia en mi dirección e inmediatamente acarició la espalda de Paul. La mujer que estaba sentada enfrente de Paul se puso de pie. Ella miró mi rostro y retrocedió varios pasos. Entonces repentinamente bajó su cabeza. Su cuerpo estaba cubierto por una túnica. ¿Cuál era ella? ¿Pierra o Sierra?
estaba bastante seguro de que era Sierra. La había conocido en Milis. Ella era una secretaria, ¿cierto? Su rostro evidentemente exhausto. Todos estaban iguales. Tomé su asiento y terminé directamente frente a Paul. Maestro Rudy-sama ha llegado. Anunció Lilia. Incitado por las palabras, Paul lentamente levantó su cabeza. Él tenía círculos negros bajo sus ojos. Todo su cuerpo estaba demacrado y escuálido. Se veía horrible, pero no había una barba descuidada alrededor de su mentón, y su cabello estaba bastante bien mantenido. Él tampoco estaba cubierto de ese olor a alcohol. Aún así, podría notar que él estaba enfrente de su límite. Estaba feliz de haber venido. Ver la condición en la que estaba ahora mismo me decía que había tomado la decisión correcta. Rudy, padre, ha pasado tanto tiempo. Él miró hacia mí con sus ojos nublados y desenfocados, casi como si no estuviera completamente despierto. No, tal vez él había estado durmiendo, entrando y saliendo del estado inconsciente, mientras estaba tumbado sobre la mesa. Había pasado mucho tiempo desde que nos vimos la última vez. Esa vez él me había gritado e incluso me había reprendido. Incluso, aunque me había sentido arrinconado en ese momento, yo había regresado sus palabras groseras de la misma forma y se había convertido en una pelea. Pero hoy no, hoy era Rudius el iluminado. Esto es extraño. Puedo ver a Rudy. ¿Cómo estás, Rudy? Ha pasado mucho tiempo. Tal parece que te está yendo bien. ¿Cómo está Nor y Aisha?, preguntó él con su rostro oscuro y nublado. Para ser honesto, su reacción no era lo que estaba esperando. Pensé que él estaría tal como antes, ebrio y huyendo de sus problemas, con una jarra en la mano y gritando hacia mí. Las acogí. Ellas ahora mismo están viviendo en la ciudad mágica de Shaira. Están muy bien. Solo por si acaso las dejé en manos de algunas personas confiables. Bien. Eso creí. Eres tan confiable como siempre, Rudy. Ah, por cierto, ¿cómo estás tú? ¿Todo bien? Sí, supongo que sí. Él sonrió despreocupadamente, una sonrisa que no encajaba con las circunstancias, como si hubiera perdido toda esperanza. Bien, me alegro. Es lo más importante. No había vida en sus ojos. Tal vez su espíritu se había dado por vencido y él se habría convertido en la nada, más que un cascarón vacío. Miré a Giz nerviosamente, pero él apenas asintió de forma sombría. En serio, Paul se había convertido en esto. Rudy. Paul se puso de pie y se tambaleó alrededor del borde de la mesa hacia mí. Luego me abrazó. Soy un desgraciado sin remedio. Yo regresé el abrazo en silencio. Tal vez era verdad que él no tenía remedio. Tal vez nunca regresaría a como solía ser. No podía creerlo. No cuando tenía un nieto en camino. Pero todo estaría bien. Ahora que yo estoy aquí, haría algo para solucionar esto. Esta era la razón por la cual había venido. No puedo salvar a tu madre. Ni siquiera puedo mantener la promesa que hice. Además, te he fallado completamente como padre. Ciertamente, soy un desgraciado sin remedio. Por favor, no te castigues tanto. Ahora yo estoy aquí. Las cosas van a salir bien. ¿Ah? Rudy, has crecido mucho, ¿no? Él apretó con fuerza mis hombros. Dolía un poco, pero no me iba a quejar.
Bueno, así es. Pronto voy a tener un hijo, así que deja el resto en mis manos. Tómate algo de tiempo para descansar. ¿Qué? ¿Un hijo? Un grito ahogado se escapó de la garganta de Paul y la luz le regresó rápidamente a sus ojos. ¿Qué? Él se veía completamente desconectado mientras tocaba mi rostro con sus manos. Espera, ¿eres real? Por supuesto. Entonces, ¿esto no es un sueño? Soy lo bastante apuesto para que parezca uno, ¿cierto? Sí, definitivamente eres tú. Él parpadeó varias veces y después miró a su alrededor. Sus ojos se encontraron con Lilia. Buenos días, maestro. Ah, tú eres Lilia. ¿Por cuánto tiempo dormí? Desde que Talban Sam fue de compras, así que 1 hora. Bien, supongo que todavía estaba medio despierto. Él sacudió su cabeza y estiró su cuerpo. Así que él estaba medio dormido. Pensé, Paul, después de todo, no era un cascarón. Bien, yo todavía era demasiado joven para estar cuidando de mi viejo. Paul retornó su asiento y se dio la vuelta hacia mí. Entonces, como si estuviera de nuevo comenzando toda la reunión, me preguntó: Rudy, ¿por qué estás aquí? Ya te dije, vine a ayudar. No me refiero a eso. Yo sacudí mi cabeza. Ya había anticipado estas preguntas. Antes también habíamos tenido un malentendido y habíamos terminado en una pelea. Pero esta vez las cosas estarían bien. Yo había leído su carta y Norm y Aisha estaban bajo mi cuidado. Todo está bien. Norm y Aisha también. Ellas están en buenas manos, dije, repitiendo lo que ya había dicho en un momento. Ah, bien. Paul se veía confundido. Él una vez más se estiró para tocar mi cuerpo, casi como si estuviera comprobando que yo realmente estaba aquí. No, pero quiero decir, ¿cómo llegaste aquí? Explícame, ¿no llegaste muy rápido? Usamos un método de teletransporte bastante único. Estoy seguro de que tendré que explicártelo cuando sea la hora de volver a casa. Único, ¿eh? Bueno, conociéndote, supongo que es posible. Paul se veía desconcentrado mientras bajaba sus hombros con su boca todavía entreabierta. Bueno, para dejar todo esto claro, ¿por qué no me cuentas qué sucedió después de que Giz envió esa carta? Ay, no, espera. Estoy algo confundido. Muy bien. ¿Por qué no bebes algo de agua y tratas de calmarte? Usé mi magia de tierra para conjurar un vaso, magia de agua para llenarlo, y luego se lo pasé a Paul. Él lo tomó de buena gana y se bebió el líquido. Una vez que terminó, dejó salir un suspiro. Lo siento. Solo estaba un poco sorprendido. Sabía que Giz había decidido enviar esa carta. Solo supuse que pasaría un tiempo antes de tu llegada. Viajamos tan rápido como fue posible. Paul dejó salir una sonrisa forzada. Rápido es decir poco. 1 mes y medio. Desde la perspectiva de Paul, solo 6 meses habían pasado desde que ellos enviaron su carta. ¿Eso era considerado rápido? Supongo que sí. Normalmente habría tomado otro año llegar aquí. Probablemente Paul ya había supuesto que debía esperar otros 10 meses. Paul repentinamente puso su mano en su mentón, claramente estrujando su cerebro. Él se veía nervioso mientras preguntaba con voz baja y pesada: ¿Así que acabas de decir algo acerca de tener un hijo? Ah, sí, yo lo hice. No era algo que estuviera planeado esconder, pero tal vez él estaba molesto conmigo, pensando que él está pasando tan bien mientras yo estoy luchando aquí cada día. Construí mi respuesta cuidadosamente. Bueno, la verdad es que me casé mientras estaba asistiendo a la universidad mágica. ¿Te casaste? Paul frunció el ceño. ¿Con quién? Tal vez con Eris. No, con Sylphid. Lo corregí. Nos volvimos a encontrar en la universidad. Sylphid. Ah, hablas de la niña de la aldea buena. Así que está ella con vida, ¿eh? Sí, aunque también lo pasó mal. Paul acarició su mentón, todavía viéndose sorprendido. Yo le había enviado varias cartas, pero aparentemente él no había recibido ninguna. ¿Podrías explicarme
exactamente qué te llevó a este matrimonio? Claro, sí. Lo haré ahora mismo. Decidí explicar lo que había sucedido después de que me envié la primera carta. Que me había matriculado en la Universidad Mágica. Y todo de ahí en adelante hasta llegar a mi matrimonio. Escogí mis palabras cuidadosamente mientras lo hacía. Para ser honesto, no tenía más que buenos recuerdos de mi época en la universidad. Ciertamente había tenido sus puntos bajos, pero no estaría exagerando al decir que había sido la mejor época de mi vida. Había hecho muchos amigos, encontrado una esposa y me había divertido mucho. Traté de mantener mi explicación de los eventos tan objetivos como pude, pero no podía ocultarlo. No había forma de negar que la había pasado bien ahí. Ya veo. Así que un hijo, mi nieto. Estaba esperando a que me regañara. Después de todo, el hecho de que yo fuera a tener un hijo significaba que había estado realizando el acto que lleva a su concepción, en un momento donde Paul estaba trabajando desesperadamente para tratar de salvar a Zenith. Sería natural que estuviera molesto. Supongo que la felicidad fuese compartida y Paul estaba viviendo una vida de abstinencia. Justo mientras pensaba esto, Paul bajó su cabeza. Lo siento, estás a punto de ser padre y aún así viniste hasta aquí solo porque yo soy un inútil. Una disculpa nada menos que de Paul. No, de hecho, yo soy el que se siente mal. Todavía no hemos encontrado a mi madre y yo estoy continuando con mi vida. No puedo culparte por todo eso. Después de todo, yo dormí con Lilia una vez. Bueno, ellos eran esposo y esposa, así que no veía nada malo en ello. Había decidido esperar a salvar a Zenith. Soy realmente patético. Paul bajó su mirada, casi como si fuese a llorar de nuevo. Él era muy frágil, como una porcelana. Lilia fue la que intervino. Fuimos atacados por una súcubo. No tuvimos opción. Aún así tú... mierda. Paul se apretó la cabeza con sus manos mientras los recuerdos regresaban. Una súcubo, En ese caso, la verdad no era su culpa. Yo mismo me había encontrado con una y no había tenido forma de resistirme a ellas, exponiendo los rincones más oscuros de tu corazón, aunque sus ataques podrían ser anulados por la magia de desintoxicación. Paul tenía una sanadora en su grupo que debió haber sido capaz de hacerlo. Me di la vuelta hacia Sierra, quien entró en pánico en el momento que puse mis ojos sobre ella. Lo siento mucho. Es que yo estuve muy aterrada del capitán. No puede hacer nada. Rudy, por favor, no la culpes. Yo soy el que tiene la culpa. Cuando Paul estuvo excitado, probablemente fue tras la primera mujer que tuvo a su alrededor. Tenía que ser aterrador ver a un hombre como él ser dominado por la lujuria, especialmente considerando que Paul era el atacante principal de su grupo. La magia de desintoxicación no podría ser realizada al menos que tocara específicamente a la persona. No era de sorprender que hubieran sido incapaces de controlarlo lo suficiente para usarla. Lilia debe haber decidido usar su cuerpo para resolver el problema. Bueno, sí, yo también me encontré una súcubo de camino. Entiendo los aterradores que son. No había nada que pudieras hacer con ellas. Pero a Talhan no le afectó lo más mínimo. Fui el único que no pudo resistirlo, dijo Paul abatido. Ahora que lo pienso, su grupo tenía otro hombre en su grupo. Talhan era inmune. ¿Cómo lo hacía? Era difícil creer que un hombre pudiese salvarse de eso. Tal vez eran los encantamientos de la súcubo que no funcionaban en los enanos. Mientras consideraba las posibilidades, Paul fijó su mirada en mí. ¿Qué sucede?, fue lo que le pregunté. Paul se rascó el labio superior. Nada. Es que suenas más confiado y asertivo que antes, No me había dado cuenta hasta que lo destacó. Ahora que lo pienso, cuando había comenzado a hablar tan deliberadamente en frente de las personas, había tenido la intención de mantener mi manera de hablar casual, separada de mi manera de hablar formal, pero aparentemente me había acostumbrado a ella mientras hablaba con Samao y los demás.
Sí, me disculpo. Seré más prudente ahora en adelante. Nah, está bien. Suena más como un hombre. Hablas de esa forma. Cuando dijo eso, Paul rió. Lágrimas comenzaron a reunirse en las esquinas de sus ojos. Una cayó, luego otra, y varias, y así siguió. Era incontenible, y no parecía que fuese a detenerse. Uy, ahora eres todo un hombre. Escucharlo decir eso me hizo llorar. Éramos familia. Ni siquiera sabíamos lo mucho que había cambiado el otro. Siento ser un padre tan terrible. En silencio, envolví mis brazos a su alrededor. Ni siquiera tuve que estirarme tan fácilmente. Fui capaz de abrazarlo. En algún punto, sin siquiera darme cuenta, ambos habíamos llegado a tener la misma altura. Y aún así, ambos nos pusimos a llorar. Nos separamos después de un tiempo. Nuestra reunión había terminado. Ahora teníamos que cambiar de tema. Todavía quedaba un asunto importante. Elina Lais se sentó pesadamente en una silla cercana, viéndose completamente aburrida. Paul lentamente se dio la vuelta hacia ella y sus miradas se reencontraron. Paul entrecerró sus ojos. Las cejas de Elina Lais se fruncieron. Esto era malo. Padre, Elina Lais vino desde la ciudad mágica de Shaira para ayudar, sabiendo que nuestra familia estaba en problemas. Ella vino incluso, aunque no quería verte. Paul se puso de pie gradualmente. Y después él caminó cuidadosamente hacia Elina Lais. Ella observó esto con sus manos empuñadas, también poniéndose de pie. Ella también estaba preocupada por nosotros. Sé que mucho debe haber ocurrido en el pasado, pero por mi bien, ¿podrías por favor olvidar todas las rencillas? Elina Lais miró intensamente hacia Paul, quien era claramente una cabeza más grande que él. El aire estaba lleno de tensión, volátil. Volátil era la mejor palabra para describirlo. Tal vez ellos habían terminado los golpes. No, tal vez habían tratado de matarse. Mierda, ¿acaso su relación era tan mala? Giz. Miré hacia él en busca de ayuda, pero el idiota se encogió de hombros y sonrió de forma burlona. Ese hombre de verdad es un inútil, fue lo que pensé. Elina Lais, ¿Qué sucede? Paul dio un vistazo hacia mí, luego hacia Lilia y Sierra. Parecía haber algún significado detrás de su mirada, pero no sabía cuál. Repentinamente, él cayó de rodillas, luego presionó su frente contra el suelo. Él se estaba humillando. Siento mucho lo que pasó en ese entonces. Elina Lais se negó a verlo. Ella solo giró su cabeza hacia un costado y hizo un puchero y dijo, completamente aburrida: Bueno, yo también tuve la culpa en ese entonces. Eso fue completamente inesperado. Yo, honestamente, había esperado que ella comenzara a insultarlo. Paul siguió postrado. Te he causado muchos problemas desde que ocurrió el incidente de desplazamiento. Siento mucho todo. Está bien, yo también tenía a alguien que quería cuidar, así que fue conveniente. Gracias. De nada, Paul. Ese fue el final del asunto. Así como así, ambos tenían una pequeña sonrisa en su rostro. Parecía que el problema que había existido entre ellos dos, fuera cual fuera, simplemente habría desaparecido fácilmente. Incluso, aunque Elina Lais anteriormente había hablado mucho acerca de que no podía perdonarlo. Paul dejó salir un gran suspiro, se puso de pie y se limpió sus rodillas. Luego miró hacia Elina Lais, quien gentilmente regresó su mirada. El paso del tiempo no ha sido muy amable contigo, dijo ella. Sí, en tu caso, él respondió, estás tan hermosa como siempre. Vaya, le diré a Zenith que dijiste eso. Eso significa que podré volver a verla celosa. Estoy segura de que es algo por lo que vale la pena luchar. Ambos comenzaban a reír, era genial verlos. Ellos formaban una escena pintoresca, una hermosa elfa y un espadachín exhausto de mediana edad. No tenía idea de lo que había sacudido su amistad. Tal vez solo fue Elina Lais siendo
obstinada y el asunto en realidad había sido trivial, o tal vez era algo que requería tiempo para sanar. No obstante, la amistad era algo hermoso. Aún así, estoy sorprendido de que haya sido capaz de soportar el viaje hasta aquí. Hay mucha distancia entre los territorios del norte y este lugar, ¿no? Sí la hay. Entonces, ¿qué pasó con tu maldición?, preguntó Paul sin perder un segundo. No me digas que tú y Rudy le hicieron. Claro que no. Llegué así de lejos, gracias al implemento mágico de Cliff, Paul ladeó su cabeza. ¿Cliff? ¿Quién es ese? mi esposo. ¿Tú qué? Los ojos de Paul se abrieron de sorpresa. Después, su voz se transformó en un grito. Entonces, ¿tienes esposo? Ese hombre debe tener gustos extraños. ¿Qué clase de broma es esta? ¿Estás segura de que ese hombre realmente accedió a casarse contigo? Oye, Rudy, ¿conoces ese sujeto? ¿Ese tal Cliff? Él se rió mientras miraba hacia mí. Yo me mantuve serio. Asentí principalmente porque Lina Lice se veía lista para matar. Padre, ha sido demasiado lejos. Sí, creo que Cliff tiene gustos extraños, pero es un hombre muy respetable. Cliff en ocasiones tenía problemas leyendo el ambiente, pero él era honesto y no tenía vergüenza a la hora de proclamar su amor. Él era un individuo increíble. ¿De verdad? Bueno, él debe ser bastante increíble para que tú digas eso. Paul estaba desconcertado por lo que escuchó. Él se veía incómodo mientras bajaba su cabeza. Bien, me equivoqué. Asegúrate de presentármelo cuando regresemos. Sí, deberías sentir vergüenza. Él es un hombre mucho más increíble que tú. Paul dejó salir una sonrisa forzada y bajó su cabeza una vez más, dejando todo eso de lado. Rudius, Lina Lice, gracias por venir. Esto es solo el comienzo. Fue lo que dijo ella. Por supuesto que vine, dije. Somos familia. Ahora bien, era la hora de comenzar el asunto. Padre, por favor, explícame lo que está sucediendo. Paul comenzó a explicar los detalles de cómo llegó aquí, aunque yo ya sabía lo esencial. Roxy y Talhan se reunieron con él en Milish después de recolectar toda la información que pudieron y cruzaron el mar hacia el continente de Begarit. Gracias a lo grande de su grupo, ellos fueron capaces de llegar a Rapan. Fue en ese lugar que se reunieron con Giz y descubrieron la ubicación de Zenith. De acuerdo a la información de Giz, tu madre está a un día al norte de aquí, atrapada en un laberinto. Eso era vago por atrapada. Eso quería decir que alguien la estaba reteniendo ahí, o era el propio laberinto quien lo estaba haciendo. ¿Acaso existían los laberintos que capturaban a gente por 6 años completos? Pregunté desconcertado. Paul sacudió su cabeza. No lo sé. ¿Todavía está con vida? No lo sé. Hubo un grupo que entró ahí hace algunos años. Aparentemente uno de los miembros dijo haber visto a alguien que se parecía a Zenith. Además, no he escuchado de ellos desde que volvieron a entrar. Entonces, ¿habían desaparecido? Eso no era tranquilizador. ¿Acaso era estúpido esperar que ella estuviera atrapada ahí? Por otro lado, de acuerdo a lo que Roxy había dicho, Zenith todavía había estado con vida cuando Kishirika la vio. Basándome en la información de Giz, la noticia acerca de que el grupo ya mencionado había dejado de llegar antes de que Roxy acudiera a Kishirika, eso fue hace 2 años. La información de Giz había sido adquirida hace 4. En otras palabras, Zenith había pasado 2 años sin contactar a nadie y todavía estaba con vida cuando Kishirika la vio. Eso quería decir que era altamente probable que ella todavía siguiera viva, incluso ahora. Aparentemente, ellos apostaron una pizca de esperanza mientras continuaba su búsqueda. Incluso si no había sobrevivido, todavía era importante confirmar su muerte. Por supuesto, yo esperaba que estuviera con vida. Cuando escuché que podría estar muerta, mi corazón casi se detiene. Supongo que yo había aceptado que era demasiado tarde. Después de todo, ya habían pasado 6 años. Giz intervino repentinamente. Todo lo que tenemos es información de segunda mano, así que no estamos seguros. Tal vez ella está muerta. Tal vez está poseída por alguna clase de monstruo. Todo lo que sabemos de ella fue vista en el laberinto. Paul agregó, este laberinto es uno de los más antiguos y difíciles. En este último año lo hemos explorado numerosas veces, pero ha sido complicado.
tenemos a 4 exploradores del laberinto experimentados en nuestro grupo, pero ni siquiera hemos llegado a la mitad. Es bastante patético. 4. Paul, Geese, Talhan y Roxy. También había otras 3 personas, pero ninguna de ellas era profesional. Ahora que lo pienso, ¿dónde estaban los otros 3 miembros? Tenemos compañía. Justo en ese momento, una luz se vio desde la entrada. Alguien había entrado. Tal parece que me perdí una reunión conmovedora. Era un hombre pequeño, aunque su altura era lo único pequeño de él. También era bastante grueso como su altura. Podrías notar de un vistazo que él era un enano. Él tenía una larga y frondosa barba y un gran saco de estopa en su mano. Tenía que ser Talhan. Había una mujer detrás suyo, vestida como guerrera y cargando un saco similar. Ella no estaba usando la armadura bikini que había tenido antes, pero recordaba su rostro. Pierra, cierto. Ella hizo una reverencia hacia mí y después se apresuró al lado de Sierra. El cuerpo robusto del hombre se tambaleaba mientras se acercaba. Él me miró de pies a cabeza. Eres el hijo de Paul, ¿cierto? Sí, es un placer. Mi nombre es Rudeus. Te ves tan inteligente como había escuchado. Él bajó su saco y se puso sobre la mesa. Rudeus, es mejor que te alejes de él. Talhan se roba lo que más aprecian los hombres. Me advirtió el Inalais. ¿Lo que más aprecian los hombres? ¿A qué se refería? ¿Su orgullo? Ajá, creí haber oído mucho a una mujer aquí adentro. Talhan miró hacia el Inalais con una expresión exagerada en su rostro que parecía decir que solo acababa de darse cuenta que ella estaba aquí. ¿Qué es esto? ¿Tú también viniste entonces? Vaya, ¿estás diciendo que no debía hacerlo? Por supuesto que sí. Que tú estás aquí solo causarías problemas. Él estiró su mano hacia su saco y extrajo una botella de vidrio llena de un líquido ámbar. Estos sí que son de los buenos. El hedor del alcohol vino flotando en el aire. A partir de eso podía notar que era una bebida bastante fuerte. Después de todo, los enanos amaban el alcohol. Ten un poco. Talhan estiró la botella hacia el Inalais. Ella la recibió en silencio y se la bebió. El Inalais no tomó tanto como él, pero yo todavía podía ver su pálida garganta moverse mientras tragaba y luego eructaba. Es un alcohol bastante amargo. Encaja bien con alguien tan amargada como tú. Él volvió a ponerle el corcho y regresó la botella a su saco. ¿Qué significaba ese intercambio? ¿Acaso era un saludo de bienvenida al estilo enano? Nadie más lo estaba comentando. ¡Qué demonios! Bueno, ahora que todos estamos aquí, retomamos la conversación donde lo dejamos. ¿Quieren? La voz de Paul me trajo de vuelta a la realidad. Talhan había hecho una entrada muy impactante, así que olvidé completamente que estábamos en medio de una conversación. Esperen. Acaban de decir todos. Esperen un momento. En ese momento intervine. ¿Qué hay de mi maestra Roxy? El rostro de Paul se oscureció mientras preguntaba, y no fue solo él. Todos tenían la misma mirada, salvo el Inalais. La belleza de orejas largas parecía haber entendido lo que significaba, ya que sus ojos se abrieron completamente. ¿Qué? No puede ser. En el momento que la escuché decir eso, una solitaria palabra apareció en lo profundo de mi mente. Lo peor, imaginé: muerte. Hace un mes, Roxy fue atrapada en el laberinto. Podía sentir que mi corazón latía con fuerzas. No quería escuchar esto. No, acerca de la chica de cabello azul. No podía ser cierto. No podía escucharlos decir eso. Es decir, ella era una aventurera competente, una que había explorado por su cuenta un laberinto. Ella no podía usar magia sin encantamientos, pero había logrado satisfactoriamente acortar sus encantamientos. Mi maestra Roxy era una maga de agua de nivel real, mi salvadora. Yo no quería seguir escuchando. Aún así, pregunté de forma vacilante: ¿ella no está muerta? ¿O sí?
En algún punto, Elena Lace se había levantado de su asiento y parado detrás de mí, colocando ambas manos sobre mis hombros. No, dijo Paul. Ella pisó un círculo de teletransportación y desapareció. No hemos tenido confirmación de su muerte. Es altamente probable que ella siga con vida dentro del laberinto. Eso era suficiente. Al menos por un momento sentí que la tensión dejaba mi cuerpo, pero mi rostro pronto se tensó una vez más ante la propuesta posterior de Giz. Vamos, Paul, no es posible. Entiendo que estamos hablando de Roxy, pero esa no es la clase de lugar donde un mago pueda sobrevivir por su cuenta. Claro, tal vez está con vida, pero las posibilidades de eso son... Talhan interrumpió. No, Roxy no es una maga cualquiera. Hay una buena posibilidad de que todavía esté luchando. Dices eso, pero la hemos buscado por todo un mes y no la hemos encontrado. Fue lo que exclamó Giz. Hemos entrado 5 veces y nada. Giz, dijo secamente Paul. ¿Por cuánto tiempo vas a seguir con esto? Paul, Giz y Talhan comenzaron a discutir entre ellos. Giz, a quien yo recordaba siendo bastante despreocupado, estaba enojado y gritando. Parecía que él realmente sentía que estaba al límite de su paciencia. Así que Roxy había pisado una trampa de teletransportación. Ella tendía a ser muy descuidada en ocasiones, así que podría imaginarlo. Aún así, ellos no habían confirmado su muerte. Entonces quería decir que ella estaba con vida. Ni siquiera parecía posible que alguien como Roxy Migorde podría morir tan fácilmente. Al menos querría creer que no era posible. Esa era la esperanza a la cual me quería aferrar. Estaba incluso más desconcentrado por esta noticia que cuando escuché que Zenith podría estar muerta. Siendo interrumpir su discusión, retomemos la conversación donde nos quedamos. ¿Qué clase de lugar es este laberinto? Fue lo que pregunté. Los tres intercambiaron miradas. Era como si estuvieran decidiendo quién entregar la información. Paul finalmente abrió su boca. Un laberinto de teletransportación. En ese momento que dijo esas palabras, fue como si hubiera escuchado un libro susurrando dentro de mis pertenencias, como si el libro hubiera escuchado a alguien decir su nombre. Aquel titulado Un registro de la exploración del laberinto de la teletransportación.